El aborto. Antes de hablar del aborto, quería especificar algunos términos específicos para no caer en ambigüedades y poder entablar un debate como se debería hablar del tema del aborto, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Digo, partamos del principio de que nadie en su sano juicio, en su uso de moral, hace abortos por gusto. O sea, nadie aborta por gusto. O sea, el aborto se debería entender desde las necesidades, desde sus motivaciones, desde el contexto, desde el por qué se usa el aborto. Nadie aborta como un fin en sí mismo. Nadie es, quiero abortar el fin de semana, entonces déjame, tengo relaciones sin protección toda la semana para poder el fin de semana ir a meterme un tubo o tomar pastillas para matar a un feto. O sea, nadie hace eso en su sano juicio. O sea, eso sería un tipo de sociopatía o comportamiento psicótico y pues eso no es de lo que estamos hablando. Nadie aborta por gusto, ¿ok? Entonces partamos de ese buen principio y tratemos de entablar una conversación sobre qué. Justo, nos dice el sofista. Vamos a explicar en lo que consiste la cuestión ética, porque claramente si él plantea la falsa moral, es porque él sabe cuál es la verdadera concepción moral de la vida, ¿no es cierto? Si él plantea que nosotros tenemos una falsa ética, pues bien, él tiene la correcta, ¿no es cierto? Esa vendría a ser la cuestión. En realidad, los actos pueden ser juzgados moralmente. Nosotros hacemos distinción entre los actos del hombre y los actos humanos, ¿verdad? Los actos del hombre son aquellos que se realizan al margen de la voluntad del hombre. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la digestión, ahora estoy metabolizando, ahora mis células están haciendo mitosis, meiosis, me está creciendo vello, me está creciendo cabello, ahora estoy respirando, mi corazón está bombeando sangre, y bueno, esos actos suceden al margen de mi voluntad. Con lo cual, los actos que suceden al margen de la voluntad libre del ser humano no pueden ser juzgados moralmente. En cambio, los actos humanos son aquellos actos que suceden por concurso de la voluntad libre e informada. De tal suerte que, ¿cierto? Por más que yo, por ejemplo, mate, pero mate a disgusto, eso no significa que el asesinato no sea inmoral. Por ejemplo, el ladrón puede ir a robar a disgusto, porque claro, a él no le gusta robar, pero bueno, en el fondo sale a robar porque, bueno, porque necesita, o porque quiere, o porque no sabe hacer otra cosa. Y lo hace a desgano, la verdad que no le gusta, no le place salir a robar, pero sin embargo está acostumbrado a robar, roba. Ese acto es libre, por más que él no le guste hacerlo, por más que no sea placentero robar, bueno, él ha tomado la decisión de robar. Entonces, los actos con los cuales el hombre tiene concurso en una voluntad libre e informada pueden ser juzgados moralmente. Así que no importa si la persona que va a matar a su niño en el vientre está contenta o no está contenta con matarlo. Se juzga moralmente la conducta objetiva, no solamente el sentir subjetivo. Así que si nosotros lo apedreamos a este sofista, pero lo hacemos a disgusto, entonces ya no va a ser inmoral el acto, según el esquema sofista de esta persona que no sabemos si terminó la preparatoria. Pero bueno, la cuestión ética no juzga la conducta en virtud de si te gusta o no te gusta lo que estás haciendo, sino en virtud del criterio de la naturaleza del hombre, el contexto en el que se realiza, la consecuencia que provoca y la naturaleza del acto, ¿verdad? Esos son los elementos que intervienen en la cuestión ética. Bueno, sigamos escuchando los sofismas. Yo no escuché este video más que 3 minutos y ya me pareció suficiente como para decir, bueno, no necesito yo pasar porque todo lo que dice es incorrecto.
Así que no hace falta que seleccionemos lo que vamos a decir porque todo está mal, digamos, ¿no? Así que continúe. Partamos de ese buen principio y tratemos de entablar una conversación sobre qué implica el debate del aborto. Y sobre todo porque ahorita en México, justo esta semana, fue un tema muy complejo a nivel político y fue altamente moralizado. El tema del aborto fue moralizado, no es un tema moral. Que uno decida si el ya concebido, que es un nuevo individuo de la especie humana y por lo tanto es persona humana, puede seguir viviendo o no puede seguir viviendo, no es una cuestión moral, sino que los moralistas moralizan aquello que no es moral. Qué interesante, ¿no? Muy bien. O sea, que no es moral el asesinato. Entra el tema de la teología y el moralismo, simplemente a imponer lo que uno cree que debería de hacer el otro por su entendimiento de la moral o por sus creencias religiosas, sus creencias morales. Está diciendo que el acto moral debe ser juzgado según la naturaleza del hombre, eso no es una creencia, porque si los actos humanos son actos del ser humano, entonces necesario preguntarse frente a quién y quién es el que está realizando el acto. Esa no es una pregunta subjetiva, todo lo contrario, es objetiva. Si yo planteo que además hay que preguntarse cuál es el contexto para ver si se atenúa o se agrava la conducta moral, eso no es subjetivo, eso no es ideología, eso es objetivo, el contexto es objetivo, la naturaleza del hombre es subjetiva. Si yo planteo cuáles son las consecuencias de la conducta, cuál es el motor interno de la conducta, bueno, eso puede ser evaluado como subjetivo. Si yo pregunto cuál es la naturaleza del acto, en qué consiste verdaderamente ese acto, por ejemplo, el acto de abortar, ¿qué es? El desalojo del ya concebido del útero materno, que es su lugar natural vital. Y si yo desalojo al ya concebido del útero materno, que es el útero, y es el lugar natural vital, y bueno, yo le estoy privando de seguir viviendo. Esa pregunta, esa naturaleza de la conducta, no es subjetiva, sino que es objetiva. Así que, claro, dice el relativista, entonces no hay verdad. Y con ello nos llama a nosotros subjetivistas. Se mancha mucho y se hace mucho daño con el tema, ¿ok? Entonces quiero ayudar a investigar cómo se debería de conversar sobre el tema del aborto. Entonces, bueno, el primer punto es nadie aborta por gusto. O sea, realmente nadie lo hace por placer puro, no es un gusto, no es algo lúdico, no es algo que una persona busque, no planeas tener un aborto. Nadie tiene el aborto como un fin de sus decisiones. O sea, absolutamente ninguna mujer o un hombre o una pareja dicen vamos a tener relaciones sexuales desprotegidos para que te embaraces y podamos ir a abortar el siguiente mes. Nadie hace eso, ¿ok? Bueno, a ver, muchos delitos pueden cometerse sin haber sido absolutamente planificados, ¿no es cierto? Yo de repente me topo con que la cartera de una mujer está abierta y yo le saco la billetera. Ah, bueno, pero yo no he planificado, se dio la circunstancia y yo saqué la billetera, claro, pero la saqué voluntariamente. Lo mismo sucede con el aborto. Vos no has planificado matar al niño, pero has tomado la decisión de matar. Los actos morales recaen no en la planificación, sino en la decisión. ¿Se entiende? Bueno, sigamos adelante con los sofismas. Segundo, ¿qué es una persona? O sea, ¿qué es lo que justifica lo que es una persona? ¿De dónde viene la palabra persona? ¿A qué nos referimos cuando decimos es una persona o todavía no es una persona? ¿Okay? La palabra persona viene de la etimología de máscara, ¿okay? Que se usaba en los teatros antiguos. Él no lo sabe, pero es la palabra prosofón, que en griego significa máscara, denuedo con el cual se puede realizar una actuación escenográfica en el teatro, sobre todo en la tragedia, ¿no? Antiguos para actuar y representar personajes. Entonces, cuando tú eres una persona o tú tienes una personalidad, esa persona o esa personalidad solo existe o solo está instaurada una vez que hace uso del lenguaje y una vez que pertenece a la sociedad y pertenece a la comunidad, porque las personas y las personalidades se logran a través de la intersubjetividad. Y obviamente muchos rasgos está implantado a través del lenguaje que se comunica, que nos instaura, el lenguaje que nos significa, las cadenas significantes del lenguaje. Entonces, que el lenguaje
lenguaje ayuda a las relaciones intersubjetivas. ¿Cuál es el problema? Que la única relación subjetiva para él es la relación del lenguaje. El niño recién nacido no puede hablar ni comunicarse. Entonces tampoco es persona. Según el criterio de persona de este sofista, entonces hay que matarlo al niño recién nacido hasta que aprenda a hablar. Ahora, si la persona tiene 30 años y no aprende a hablar, no tiene lenguaje. Y como no tiene lenguaje, entonces no es persona. Para ser una persona necesitas estar instaurado en la sociedad, ¿ok? Entonces ya desde ahí hay un término súper complicado. No podemos decir... O sea, el feto no está instaurado en la sociedad, no forma parte de la sociedad, aquel que nace en el seno de la sociedad de padre y madre. Nace de lo más profundo de la comunidad del ser humano, que es la unión del varón con la mujer en matrimonio, ¿no? Bueno, sigamos. Todo está mal, o sea, acá no hay que seleccionar qué vamos a decir, qué vamos a escuchar, qué no vamos a escuchar, porque todo está mal. No hay nada que esté bien. Todo lo que dice él está equivocado. Entonces vamos a seleccionar 3, 4 minutos, no vamos a escuchar media hora de sofisma, porque a mí no me da el estómago, ¿no? Defendiendo personas, ¿ok? Otro término importante es hablar de individuos, ¿ok? ¿Qué es un individuo? Si no queremos decir que lo que una mujer embarazada lleva dentro de su vientre es una persona, no es una persona porque todavía no está instaurado en la sociedad, todavía no está instaurado en el lenguaje, no tiene una personalidad que lo refleje o que lo identifique dentro de la intersubjetividad de la comunidad, entonces todavía no es una persona. ¿Será un individuo lo que una mujer carga dentro como un feto? La palabra individuo viene de indivisible, o sea, no se puede dividir, individuo, ¿ok? Pues mira, no es un individuo porque está adentro de una mujer, todavía se puede dividir, ¿no? Ahí entramos a un tema súper complicado que es cuántos granos de arena son una duna. Exactamente cuándo se hace la distinción entre un individuo y un individuo. O sea, individuo viene de individuum, que es indivisible, no puede ser fragmentado. Si al feto vos lo fragmentás, desaparece como lo que es. ¿Sí? En todo caso, el proceso de individuación de los gametos en dos gemelos se produce intrínseca, con un movimiento intrínseco, no con un movimiento extrínseco. El problema del individuo que no puede ser dividido, fragmentado extrínsecamente. Y después individual, viene de individual. Individual significa que es distinto al padre y a la madre, es un tercero. Como dice la Academia Nacional de Medicina, el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. ¿De dónde sacamos que es individuo? Porque es individual, es un tercero con respecto al padre, con respecto a la madre. El padre es 1, la madre 2, el ya concebido 3. Es un tercero, 1, 2, 3. Este individuo tiene una naturaleza. La naturaleza del individuo la conoce el biólogo estudiando el núcleo celular donde está el ácido desoxirribonucleico. Cuando se estudia el ácido desoxirribonucleico, se descubre que este individuo tiene células de la especie humana. Ahora, este individuo de la especie humana es sustancia, se sostiene a sí mismo, aunque está accidentalmente en la madre, digamos, a todo aquello que se predica de esa sustancia. Sostiene los predicamentos, hipoqueiminus, sustrato, subjectum. Es sustancia individual de naturaleza racional. Si el hombre no se erige por sus actos segundos, sino por su acto primero, que es la naturaleza, que es el principio de operaciones del ser humano. Es decir, las operaciones siguen a la naturaleza, no la naturaleza a las operaciones. Lo que hace que el hombre sea hombre y no perro está dado en su naturaleza, no en sus operaciones. Entonces, si este nuevo individuo de la especie humana es una sustancia individual de naturaleza racional, el nuevo individuo de la especie humana es persona humana. Boecio, siglo IV después de Cristo.
sea, algo que todavía se puede dividir como dos seres que están cohabitando un cuerpo versus un individuo que ahora sí ya no se puede dividir. O sea, si a una persona la cortas a la mitad se muere, pero si sacas al feto de la madre, dependiendo cuándo lo saques, todavía puede existir de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa distinción de decir son individuos. No necesariamente... Acaba de decir que si uno saca al feto del útero materno, el feto puede seguir viviendo. Si puede seguir viviendo es porque ya no se puede dividir. Ya no puede haber, no pueden surgir mellizos en el 8º mes de embarazo, sofista. Y si se puede dividir, no puede subsistir fuera del vientre de la madre. O sea, el criterio de él es que puede subsistir fuera del vientre de la madre y que se puede dividir. No, cuando se puede dividir no puede subsistir fuera del vientre de la madre. Y cuando puede subsistir fuera del vientre de la madre no se puede dividir. Está todo mal, ¿no? No son individuos, habría que determinar en qué momento se hace esa partidura y si realmente es un individuo o no. Entonces, recapitulando, primero, persona tiene que ver con personalidad y tiene que ver con las máscaras que usamos de manera social para instaurarnos en la subjetividad, es estar atravesados por el lenguaje, a grandes rasgos es tener esta característica de... La palabra prosofón hoy se traduce como personalidad, que es la máscara que nosotros utilizamos para relacionarnos con los otros. La personalidad es psicológica. El concepto de persona es ontológico. Primer grado de filosofía de cualquier universidad. Primer año de filosofía. Conocida, gratificante, funcional, utilitaria, lo que tú quieras. Pero entonces los fetos todavía no son personas porque no están instalados en el lenguaje, no tienen una pertenencia social aún. Aunque se hable de ellos, ellos no hablan de los otros y ellos no están significados por el lenguaje todavía. Entonces los fetos... O sea que un ente de la especie humana se convierte en persona humana cuando habla. Así que lo lamento, aquellos que son sordomudos no son personas humanas, pertenecen a otra especie distinta, según el sofista este que no terminó la secundaria. Todavía, estos no son personas. Ahora la pregunta es, ¿son individuos? Ahí habría que entender exactamente cuándo en el momento, porque todavía no se pueden separar de la madre para poder sobrevivir. Si lo separas demasiado temprano y dices, ok, lo saco de la matriz porque es un individuo y lo dejo aquí en esta cunita y se va a desarrollar solo. Si lo haces a partir del día 4 o del día 5, pues se va a morir. Invariablemente que trates de protegerlo como un individuo, pues no tiene las capacidades de ser individual todavía. Todavía está codependiente, está simbiótico, es un individuo dentro del cuerpo de una mujer que sí se podría considerar como individual, ¿ok? Entonces realmente tampoco se les puede llamar individuos dependiendo en qué momento de la gestación te estés refiriendo a él. Ahora hablemos un poquito de, para poder juzgar a partir de qué momento tiene diferentes implicaciones dentro de la gestación, el tema del aborto, tenemos que entender los dos principios fundamentales de la ética, que es firmeza y generosidad, ¿ok? Firmeza es la capacidad del individuo de mantener su propia integridad de vida y su propia seguridad. ¿Okay? Lo primero que uno tiene que hacer como ser humano, como individuo ético, es la firmeza. Es yo me puedo mantener, tengo que proteger mi salud, tengo que proteger mi integridad, tengo que proteger mi bienestar, tengo que proteger mi longevidad, mi prosperidad y mi capacidad de reproducción. Lo primero que se tiene que proteger dentro de la ética es este concepto de firmeza, o mínimo cada uno de nosotros es responsable de defender este concepto de firmeza. El segundo concepto de la ética es la generosidad, que es ayudar a defender la firmeza de los otros. ¿Okay? Entonces, si ya pudiste asegurar tu propia firmeza, ahora la ética te dicta que tienes que ser generoso para defender la firmeza de los otros. ¿Okay? ¿Okay? Pero el ya concebido no es un otro para el sofista. Pero aquí es el mismo principio del principio del avión. El principio del avión, no sé si han escuchado esta metáfora que se usa para explicar un poco este concepto, es cuando un avión tiene un problema a 10,000 pies de altura, caen las mascarillas del techo. Lo que te dicen es, primero ponte la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a los niños, a los ancianos y a los que no los pueden hacer sí solos. ¿Okay? Ese es un principio ético. ¿Por qué es un principio ético? Primero defiendes la firmeza, después defiendes la generosidad. ¿Okay? Entonces, primero tú te encargas de tu integridad, de tu capacidad de supervivencia, porque si tú puedes sobrevivir, puedes cuidar a los otros. Si tú no puedes sobrevivir, no puedes cuidar a los otros. Si no cuidas tu firmeza primero, te mueres y te vuelves incapaz de cuidar a un segundo. Si no tienes firmeza, no tienes... Bueno, está desarrollando los conceptos de conservación y aumento de Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder en el autor del Anticristo, ¿no? Y el selfishness de Adam Smith.
Este libro del siglo II antes de Cristo, el Código de Hammurabi, dice: he hecho justicia con el huérfano, con el pobre, con la viuda y con el extranjero. La categoría fundamental de la ética no es la categoría de la autopreservación, sino justamente la categoría de la alteridad. Han escuchado decir: odia al que te odia y ama al que te ama, mas yo le digo, amen al enemigo. La categoría fundamental de la ética es la categoría de la alteridad. ¿Por qué? Porque la viuda es la mujer del otro. Porque ser justo con mi mujer está fácil. El huérfano es el hijo del otro. ¿Por qué? Porque ser justo con mi hijo está fácil, eso no es ético. Ser justo con mi amigo no es ¿qué mérito tiene el que es justo con el amigo, con la novia, con el hijo, con el pariente, con el primo, con el amigo, con el compatriota? Ser justo con el que viene de otro país, ser justo con el hijo del otro, el huérfano, con la mujer del otro, con la viuda, con el pobre, el hambre del otro. Mi hambre es una cuestión material, el hambre de mi prójimo es una cuestión ética. La cuestión fundamental de la ética es la alteridad y no el egoísmo primero, no es me salvo yo primero y después el otro. ¿Sí? Entonces, no sé de dónde el sofista estudia filosofía ni ética, seguramente de algún manual de liberalismo, y él es de izquierda, porque es así. Digamos, estas personas brutas defienden ética liberal y son marxistas. Tienes capacidad de generosidad, ¿ok? Entonces, por eso es la regla de primero la firmeza, después la generosidad. Habiendo establecido esto, es muy complejo hablar del aborto porque el aborto me parece que hoy en día cuando se discute primero que nada de un discurso muy tonto bipolar, como es que soy pro vida o pro libertad, como diciendo defiendo todas las vidas por igual y defiendo la libertad de las mujeres en cualquier condición, ¿ok? Cuando realmente no es tan simple, no debería ser tan blanco y negro y es mucho más complejo que esto, ¿ok? Se los voy a plantear de esta manera. Hay diferentes momentos para matar. ¿Okay? Y seámoslo muy sinceros, ¿okay? Para evitar la vida. ¿Okay? Puedes hacer prácticas anticonceptivas, puedes hacer feticidio, infanticidio. Prácticas anticonceptivas, matar, o sea, usar un preservativo es una práctica anticonceptiva, evita la concepción. ¿Dónde está la muerte? ¿Qué estoy matando usando un preservativo? No, yo no puedo seguir. No, yo no puedo seguir. Discúlpenme los que me pidieron que yo vea este video. Yo no puedo seguir, no puedo prestar yo mi tiempo a ver un mamarracho como esto. Esto no es... Este tipo no tiene la secundaria. No tiene la secundaria terminada. No terminó la preparatoria. En Argentina la secundaria no terminó la secundaria. No, yo no puedo comentar esto. Discúlpenme ustedes, yo termino acá. Yo no puedo ver esto. No puedo terminar de verlo. No puedo terminar de ver. Hay distintas formas de matar. Por ejemplo, usar anticonceptivo. ¿Qué tiene que ver el preservativo con la anticoncepción? ¿Qué está matando el que usa un preservativo? No, déjense de joder. No, déjense de joder. Yo no estoy para esto. Yo pensé que el tipo era más serio. Ya, yo había visto 2 minutos y me pareció interesante, qué sé yo, viste, leer un poco. Escuchar un poco, a ver, uno por ahí a veces se presta a estas cosas porque la gente necesita una voz autorizada sobre estos temas, ¿no? Pero no se puede con esto. Este tipo, hay que sacarle el título, si tiene título de primaria, hay que sacárselo. Si la directora que le dio el título de primaria, de iniciación, lo está viendo, le tienen que sacar el título. Que empiece a leer manuales de secundaria. No se puede con esto.